En el siguiente video les hablaremos sobre acoso laboral. Mi grupo se encuentra conformado por Julia Andrea Tovar Delgado, Natalia Puentes Vázquez y Estefany Castro Navarro. El acoso laboral es también conocido como mobbing, considerado esto como el hostigamiento por parte del empleador o grupos de empleadores subalternos o superiores hacia una persona o grupo de personas con los que se mantiene una relación laboral vigente. En el 2006 nace la Ley 1010, la cual adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Define el acoso laboral en su artículo 2 como una conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador o jefe superior inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, con miras de conseguir en él miedo, terror, angustia, intimidación, para causar un perjuicio laboral que pueda conllevar a la renuncia de su puesto de trabajo. Del mismo modo, el acoso laboral puede presentarse de la siguiente manera: maltrato laboral: todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien desempeñen como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral, los derechos de la intimidad y el buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo tipo laboral, o comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo tipo laboral. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permiten inferir el propósito de inducir a la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva del trabajo y cambios permanentes de horario que pueden producir desmotivación laboral. Discriminación laboral: todo trato indiferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezcan de toda racionalidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardada con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Inequidad laboral: asignación de funciones a menosprecio del trabajador. La desprotección laboral: toda conducta tendiente a poner en riesgo la intimidación y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y de seguridad para el trabajador. Conductas que constituyen el acoso laboral: los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social; los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo; las injustificadas amenazas de despido; la descalificación humillante acerca de las propuestas u opiniones de trabajo; las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público; la alusión pública a hechos pertinentes a la intimidad de la persona; la imposición de deberes extraños o las obligaciones laborales; las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo o de la labor contratada; la exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida; los cambios sorpresivos del turno de trabajo y la exigencia permanente a laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento; el trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos, prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; la negatividad al suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor; la negatividad claramente injustificada al otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias y convencionales; el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo, intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento. Conductas que no constituyen el acoso laboral: los actos destinados a mantener la disciplina; la formulación de exigencias racionales de fidelidad laboral o lealtad empresarial; la formulación de circulares o memorandos;
La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa cuando sean necesarios. Las actuaciones administrativas encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo con base a una causa legal o una justa causa. La exigencia de cumplir obligaciones o deberes, así como de no incurrir a las prohibiciones. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos o cláusulas del contrato, las exigencias de cumplir las obligaciones, deberes y prohibiciones que trata la legislación disciplinaria aplicable en los servidores públicos. Los efectos y las consecuencias del acoso laboral son varias, donde nos pueden causar muchas depresiones, ansiedad, estrés. En la primera que podemos hablar es la de consecuencias físicas, donde se pueden encontrar muchas manifestaciones, desde dolores o trastornos funcionales hasta trastornos orgánicos. También se puede decir que puede generar trastornos de sueño, como también puede generar dificultades de concentración, migrañas, problemas cutáneos, dolores estomacales, temblores, hasta consumos de sustancias como puede ser el alcohol, el tabaco, los alucinógenos, como también encontramos trastornos cardiovasculares, que son como la hipertensión, los dolores en el pecho, o trastornos musculares, que son los dolores lumbares o los temblores que nos pueden dar a cada uno de nosotros. Como también encontramos las consecuencias a nivel social, donde se dice que eso nos generan como unas aptitudes donde son como agresividad, donde no soportamos nada, ya que nos dejamos llevar de la ira y del rencor y queremos como atentar contra otra persona. Como también encontramos las consecuencias psíquicas, donde está la ansiedad, donde se encuentra también los sentimientos de culpabilidad, el aumento del apetito, donde se siente miedo a volver a trabajar por no hacer las cosas bien, o que el estado de ánimo es muy bajo. También encontramos las consecuencias laborales, que es la que supone una destrucción progresiva en la vida de los trabajadores, donde nos hacen como difundir rumores sobre esa persona y lo que hacen es llamar una imagen negativa de ella. Prevención y corrección del acoso laboral. De acuerdo al artículo 9 de la Ley 1010 del 2006, el empleador está obligado a prevenir y corregir el acoso laboral. Como parte preventiva, el empleador debe incluir en su reglamento de trabajo los mecanismos para evitar el acoso laboral. ¿Cuáles serían estos mecanismos? Pues bien, formulando una política clara dirigida a evitar el acoso, formulando manuales de convivencia en los que se identifiquen los tipos de comportamiento aceptables en la compañía, realizando también actividades de sensibilización y capacitación sobre la resolución de conflictos, fomentar el apoyo social y promover relaciones sociales positivas entre los trabajadores conformando el comité de convivencia laboral, establecer el procedimiento para la denuncia de los hechos constitutivos de acoso laboral y efectuar seguimiento y vigilancia periódica. Como parte correctiva, se podrá hacer denuncia y conciliación. El trabajador que considere que sufre acoso laboral podrá interponer la denuncia respectiva ante el inspector de trabajo, el personero municipal y la Defensoría del Pueblo. La entidad que reciba la denuncia advertirá al empleador para que éste ponga en marcha los planes de prevención y programa de actividades grupales para el mejoramiento del ambiente laboral. Por otra parte, el trabajador afectado por acoso puede solicitar la intervención de una institución conciliadora para que de forma amigable se solucione la situación de acoso. La ley interpone sanciones por acoso laboral. Se debe tener en cuenta que el acoso laboral puede provenir del empleador directamente, de algún superior jerárquico o de cualquier compañero de trabajo, pero en todo caso la responsabilidad recae sobre el empleador, pues es el que tiene el deber de prevenir y corregir las conductas de acoso. Por lo tanto, el empleador es quien será sancionado, sea por acción o por omisión. Se da a entender por omisión cuando
cuando sea acoso laboral y no se adoptan las medidas preventivas y correctivas nombradas anteriormente. Las siguientes son las sanciones que en el artículo 10 de la misma ley menciona. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público. Se hará terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando haya dado lugar a la renuncia o al abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo de Trabajo. En tal caso se da la indemnización, con sanción de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales vigentes para la persona que lo realice y el empleador que lo tolere.